El sol caía implacable sobre la exclusiva zona residencial de Las Lomas, en Ciudad de México. Francisco Montero ajustó el nudo de su corbata mientras observaba desde la ventana polarizada de su Range Rover la imponente mansión que había comprado hace 5 años. A sus 52 años, Francisco se había convertido en uno de los empresarios más exitosos del sector inmobiliario en Latinoamérica, construyendo un imperio desde cero con determinación inquebrantable. «Llegamos, señor», anunció su chofer Raúl, deteniendo el vehículo frente al portón principal. Francisco asintió, tomando su maletín de cuero italiano. No había avisado de su regreso anticipado de Monterrey. El cierre del negocio con los inversionistas norteamericanos había sido más rápido de lo esperado, y algo, quizás intuición paternal, lo impulsaba a volver a casa sin previo aviso. «Gracias, Raúl. Puedes tomarte el resto del día». Al atravesar los jardines perfectamente cuidados, Francisco notó algo inusual, la ausencia del bullicio típico de la servidumbre. La mansión parecía extrañamente silenciosa para ser media tarde de un jueves. Introdujo su llave en la cerradura principal y entró al vestíbulo de mármol. «¿Claudia? ¿Teresa? ¿Hay alguien en casa?», llamó, su voz resonando en el espacio vacío. Claudia Vega, su esposa desde hace 3 años, debería estar supervisando la casa como siempre. Teresa, su adorada hija de 19 años con síndrome de Down, normalmente estaría con su terapista o practicando pintura, su pasión recién descubierta. El silencio era inquietante. Francisco dejó su maletín sobre la mesa del recibidor y comenzó a recorrer la planta baja. Todo estaba impecable, demasiado ordenado. En la cocina encontró a Dolores, la cocinera, quien casi dejó caer una olla al verlo. «Señor Montero, no lo esperábamos hasta la próxima semana», exclamó con visible nerviosismo. «Decidí volver antes. ¿Dónde está mi familia, Dolores?». La mujer desvió la mirada. «La señora Claudia salió hace unas horas. Dijo que iba de compras a Polanco». «¿Y Teresa?». Un silencio denso inundó la cocina. Dolores se retorció las manos en el delantal. «Señor, la señora nos ordenó no». Francisco sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde está mi hija, Dolores? Dímelo ahora mismo». «La señora dijo que Teresa estaba enferma y que no quería que nadie la molestara», murmuró la cocinera con ojos llorosos. «Está en el sótano, señor, pero la señora Claudia nos prohibió bajar bajo amenaza de despido». Francisco no esperó más explicaciones. Cruzó el pasillo a grandes zancadas y abrió la puerta que conducía al sótano, un espacio que habían acondicionado como bodega. El olor a humedad lo golpeó mientras descendía apresuradamente los escalones de concreto, llamando a su hija. «Teresa, Teresa, mi niña, ¿estás aquí?». Un débil sollozo proveniente del fondo lo guió entre cajas y antiguos muebles. Lo que encontró le heló la sangre. Teresa, su dulce e inocente Teresa, estaba sentada en el suelo frío, con una cadena sujeta a su tobillo izquierdo, anclada a la pared. Vestía un camisón sucio, su cabello negro enmarañado y su rostro marcado por lágrimas secas. Al verlo, sus ojos almendrados se iluminaron. «Papá, papito, viniste», exclamó con voz ronca estirando sus brazos hacia él. Francisco corrió a su lado, cayendo de rodillas. «Dios mío, Teresa, ¿qué te han hecho?». Examinó con horror las marcas rojas en su tobillo, signos de forcejeo contra el metal. Teresa temblaba mientras él intentaba liberarla, pero la cadena tenía un candado para el cual no tenía llave. «Mamá Claudia dice que soy mala», sollozó Teresa, aferrándose a su padre. «Dice que mancho la casa y que la avergüenzo cuando vienen sus amigas». La furia se apoderó de Francisco, una rabia fría y calculada que nunca había experimentado. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, mi niña?». «Muchos días, papá. Solo viene Lupita a escondidas para darme comida y limpiarme». Francisco abrazó a su hija, prometiéndole en silencio que pagarían por esto. «Voy a sacarte de aquí ahora mismo, mi amor. Espera un momento». Subió las escaleras como una tormenta, encontrando a Dolores y a Lupita, la mucama más joven, esperando angustiadas. «Llamen a un cerrajero inmediatamente, y después quiero que me cuenten exactamente qué ha estado pasando en mi ausencia». Mientras esperaban al cerrajero, las empleadas, entre lágrimas, le revelaron la verdad. Claudia había comenzado a aislar a Teresa poco después de su matrimonio, alegando que necesitaba disciplina especial. Cuando Francisco viajaba, la situación empeoraba. Esta vez,
Teresa llevaba 5 días encadenada en el sótano, con mínima comida y agua. El cerrajero llegó en 20 minutos, liberando a Teresa rápidamente. Francisco la llevó en brazos hasta su habitación, donde Lupita la ayudó a bañarse y cambiarse. Mientras tanto, él hizo 2 llamadas, una a su abogado, Héctor Domínguez, y otra al doctor Ramírez, el médico familiar. Cuando el médico terminó de examinar a Teresa, confirmando deshidratación leve y abrasiones en el tobillo, Francisco ya había tomado su decisión. «Teresa, mi amor, vamos a irnos de aquí por unos días», le dijo con suavidad mientras acariciaba su cabello húmedo. «¿Te gustaría ir a nuestra casa de Valle de Bravo?» Teresa asintió, aún asustada pero más tranquila. «¿Vendrá mamá Claudia?» «No, cariño, solo tú y yo. Y tu tía Mariana vendrá a cuidarte». Mientras hacía las maletas, Francisco escuchó el motor de un auto en la entrada. Claudia había regresado, sin imaginar que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Claudia Vega ingresó a la mansión con la confianza de quien se sabe dueña absoluta del espacio. A sus 37 años, su belleza era el resultado de una combinación perfecta entre sus genes privilegiados y las intervenciones estéticas más exclusivas de México. Las bolsas de diseñador en sus manos confirmaban una tarde productiva en las boutiques de lujo de Masaryk. Su sonrisa se desvaneció al ver las maletas en el vestíbulo y a Francisco de pie junto a la escalera, con una expresión que nunca le había visto. «Francisco, qué sorpresa tan maravillosa, mi amor. No te esperaba hasta la próxima semana». Intentó acercarse para besarlo, pero él dio un paso atrás. «¿Dónde está la llave del candado, Claudia?», preguntó con una voz tan fría como el acero. El rostro de Claudia se transformó momentáneamente antes de recuperar su compostura. «¿De qué hablas, querido? ¿Qué candado?» «El que usaste para encadenar a mi hija en el sótano como si fuera un animal». Claudia dejó caer las bolsas, calculando rápidamente sus opciones. «Francisco, no entiendes. Teresa tuvo uno de sus episodios. Estaba fuera de control, rompiendo cosas, gritando. Tuve que protegerla de sí misma». «Mientes», respondió él implacable. «Teresa lleva 5 días encadenada, sin baño adecuado, con comida insuficiente. ¿Llamas a eso protección?». La fachada de Claudia comenzó a resquebrajarse. «Esa niña es imposible de manejar. Tú no estás aquí la mayor parte del tiempo. No sabes lo que es lidiar con alguien como ella día tras día». «¿Alguien como ella?». Francisco dio un paso hacia su esposa, su voz apenas un susurro contenido. «Mi hija tiene síndrome de Down. No es un monstruo. La única monstruosidad aquí es lo que tú has hecho». Claudia cambió de estrategia, lágrimas brotando a voluntad. «Estoy sobrepasada, Francisco. Necesito ayuda. No fue mi intención lastimarla, solo quería un momento de paz». En ese instante, Teresa apareció en lo alto de la escalera, vestida con ropa limpia y sosteniendo la mano de Lupita. Al ver a Claudia se encogió visiblemente. «Nos vamos, Claudia», anunció Francisco. «Teresa y yo nos trasladamos a Valle de Bravo, y cuando regrese, quiero que hayas desocupado esta casa». «¿Me estás echando?». La indignación reemplazó al falso arrepentimiento. «Por esa retrasada, esta también es mi casa». El bofetón resonó en el vestíbulo antes de que Francisco pudiera contenerse. Nunca había golpeado a una mujer, pero las palabras de Claudia habían quebrado el último vestigio de su autocontrol. «Recoge tus cosas y vete», dijo, respirando pesadamente. «Mi abogado te contactará». Claudia se llevó una mano a la mejilla enrojecida, sus ojos ahora reflejando un odio puro. «No sabes con quién te estás metiendo, Francisco. No me iré sin lo que me corresponde». «Lo que te corresponde es una celda en Santa Marta, Acatitla, por lo que le hiciste a Teresa», respondió él, señalando hacia la puerta. «Tienes 24 horas». Tomando a Teresa de la mano, Francisco salió de la mansión hacia el auto donde Raúl esperaba. Mariana, su hermana menor, ya había sido contactada y los encontraría en Valle de Bravo esa misma noche. Durante el trayecto de 2 horas hacia el pueblo lacustre, Teresa se quedó dormida, agotada por el trauma. Francisco la observaba mientras acariciaba suavemente su cabello, jurándose que nadie volvería a lastimarla jamás. Ya en la casa del lago, después de acostar a Teresa, Francisco se reunió con Mariana en la terraza. A sus 45 años, Mariana había sido siempre su confidente y apoyo incondicional, especialmente tras la muerte de Elena, su primera esposa y madre de Teresa durante el parto.
Nunca confié en ella, Pancho, dijo Mariana, sirviéndole un tequila. Pero esto es criminal. Francisco contemplaba las aguas tranquilas del lago. Fui un ciego, Mari. Claudia me sedujo en mi momento más vulnerable. 3 años de matrimonio y nunca vi su verdadera cara. ¿Qué harás ahora? Justicia, respondió bebiendo un sorbo. Pero primero necesito entender qué más ha estado haciendo Claudia a mis espaldas. Al día siguiente, mientras Teresa descansaba bajo el cuidado de Mariana, Francisco se reunió con Héctor Domínguez en un restaurante discreto de Valle de Bravo. El abogado, amigo de la universidad, escuchó atentamente el relato. «Podemos presentar cargos por maltrato», explicó Héctor, «pero Claudia contratará buenos abogados. Será la palabra de Teresa contra la suya, y ya sabes cómo funciona el sistema con personas con discapacidad. ¿Qué sugieres? Investigación privada. Necesitamos pruebas de cualquier otra irregularidad. Conociendo a mujeres como Claudia, dudo que el maltrato a Teresa sea su único secreto». Francisco asintió. «Hazlo. Contrata al mejor. Quiero saber todo sobre ella. ¿De dónde viene realmente? ¿Con quién habla? ¿A dónde va cuando dice que está en el spa? Todo. Costará una fortuna». «El dinero es lo de menos, Héctor. Lo que quiero es la verdad». Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, Claudia no tenía intención de irse. En su estudio, con un vaso de whisky en la mano, hacía llamadas frenéticas. La última fue a un número que raramente marcaba. «Tenemos un problema», dijo en cuanto respondieron. Francisco descubrió lo de la niña. «Sí, volvió antes». No sospecha nada más, pero me ha echado de la casa. Necesito que aceleres los trámites. No puedo permitir que me dejes sin nada después de todo lo que he hecho. Lo sé, pero encuentra la manera. Tenemos demasiado en juego». Colgó, observando la fotografía de su boda con Francisco. Su plan había sido perfecto hasta ahora. Casarse con un millonario viudo, ganarse su confianza y eventualmente deshacerse de la hija defectuosa para quedarse con todo. Pero había subestimado el vínculo entre padre e hija. «Esto no ha terminado, Francisco», murmuró acariciando la superficie del retrato. «De hecho, apenas comienza». La casa del lago en Valle de Bravo se convirtió en un refugio temporal para Francisco y Teresa. Durante las primeras semanas, la joven mostró signos evidentes de trauma, pesadillas nocturnas, sobresaltos ante ruidos repentinos y un temor persistente a los sótanos o espacios cerrados. Francisco contrató a la doctora Lorena Méndez, una psicóloga especializada en personas con síndrome de Down, quien comenzó a trabajar pacientemente con Teresa. «El maltrato ha sido sistemático, Francisco», explicó la doctora después de varias sesiones. «No comenzó con el incidente del sótano. Teresa muestra patrones de miedo y sumisión que sugieren meses, quizás años, de abuso emocional». Francisco se pasaba las manos por el rostro, consumido por la culpabilidad. «Estuve demasiado ocupado construyendo un imperio mientras mi hija sufría en silencio. No te culpes. Los abusadores como Claudia son expertos en ocultar sus acciones, especialmente ante figuras de autoridad como tú». En Ciudad de México, Rodrigo Vázquez, el investigador privado contratado por Héctor, comenzaba a desentrañar el misterio que era Claudia Vega. Lo primero que descubrió fue sorprendente. Claudia Vega no existía oficialmente antes de 2018, un año antes de conocer a Francisco. Su acta de nacimiento y documentos de identidad fueron creados con mucha habilidad, pero son falsificaciones, informó Rodrigo en una videollamada. Quien sea que haya hecho este trabajo tiene conexiones de alto nivel. Entonces, ¿quién es realmente? Estoy siguiendo una pista. Hay una mujer llamada Verónica Galván que desapareció de Guadalajara en 2018, cuyas fotografías de redes sociales muestran un parecido asombroso con Claudia, aunque con un estilo muy diferente. Francisco autorizó profundizar la investigación, sin escatimar en recursos. Mientras tanto, mantuvo su distancia de la mansión en Las Lomas, donde Claudia seguía instalada, desafiando su ultimátum. Una tarde, mientras Teresa pintaba junto al lago bajo la supervisión de Mariana, Francisco recibió una llamada de Lupita, la joven mucama. «Señor Montero, perdone que lo moleste», susurró la joven. «La señora Claudia ha estado recibiendo visitas extrañas. Hombres que no parecen amigos ni socios suyos». «¿Qué clase de hombres, Lupita?» «Uno de ellos tiene cicatrices en la cara. Otro lleva siempre una pistola bajo el saco. Hablan en voz baja, en el despacho,
y la señora siempre está nerviosa después. Francisco agradeció la información y contactó inmediatamente a Rodrigo. Necesito vigilancia en mi casa. Claudia está recibiendo visitas sospechosas. El investigador instaló discreta vigilancia alrededor de la propiedad. Las fotografías captadas confirmaron los temores de Francisco. Uno de los visitantes era Joaquín Serna, un conocido abogado vinculado con el lavado de dinero para carteles del narcotráfico. Esto va más allá de una estafa matrimonial, comentó Héctor al ver las evidencias. Claudia podría estar involucrada en algo mucho más peligroso. A la quinta semana de investigación, Rodrigo finalmente confirmó la verdadera identidad de Claudia. Era efectivamente Verónica Galván, exesposa de Ernesto Loera, un narcotraficante de medio nivel que había sido asesinado en 2017 en un ajuste de cuentas en Guadalajara. Después de la muerte de Loera, Verónica desapareció con una cantidad significativa de dinero que pertenecía al cartel de Jalisco, explicó Rodrigo. Aparentemente, usó ese dinero para crearse una nueva identidad como Claudia Vega, moverse a Ciudad de México e infiltrarse en círculos sociales de alto nivel. ¿Dónde me conoció?, completó Francisco, recordando la fiesta benéfica donde Claudia había aparecido, deslumbrante y aparentemente interesada en su trabajo filantrópico. Exacto. Y ahora, con las visitas de Serna, parece que su pasado la está alcanzando. Francisco analizó la situación desde todos los ángulos. Su instinto empresarial le decía que había algo más, una pieza faltante en este rompecabezas. Necesito acceso a mis cuentas personales y corporativas, dijo finalmente. Quiero saber si Claudia ha estado desviando fondos. La auditoría reveló un patrón alarmante. En los últimos 2 años, aproximadamente 8 millones de pesos habían sido transferidos desde las cuentas personales de Francisco a diversas entidades offshore. Las transferencias eran pequeñas, espaciadas estratégicamente para no levantar sospechas, todas autorizadas con credenciales legítimas. Claudia no solo buscaba una salida segura, razonó Francisco. Estaba usando mi fortuna para pagar su deuda con el cartel, probablemente para mantenerlos alejados, mientras consolidaba su posición como mi esposa. Pero el descubrimiento más perturbador vino de una fuente inesperada. Durante una sesión particularmente emotiva con la doctora, Méndez Teresa comenzó a dibujar frenéticamente a un hombre que visitaba la casa cuando su padre no estaba. «Hombre malo», repetía mientras trazaba una figura con cicatrices en el rostro. «Habla con mamá Claudia sobre el plan». «¿Qué plan, Teresa?», preguntó suavemente la doctora. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. «Plan para que papá tenga accidente, como mamá Elena». Francisco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena había muerto en lo que todos creyeron un accidente automovilístico cuando regresaba del hospital, 3 días después del nacimiento de Teresa. Las investigaciones concluyeron que había sido un fallo en los frenos, un trágico accidente. «¿Qué estás diciendo, mi niña?». Francisco se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos temblorosas. «Mamá Claudia dijo que papá tendría accidente como mamá Elena, y luego Teresa iría a institución, para siempre». La revelación fue devastadora. ¿Podría Claudia estar planeando asesinarlo? Y había una conexión con la muerte de Elena. Francisco sabía que necesitaba actuar rápidamente, pero con extrema cautela. Ya no se trataba solo de justicia por el maltrato a Teresa, sino potencialmente de resolver el misterio de la muerte de su primera esposa y prevenir su propio asesinato. Esa noche, después de asegurarse que Teresa dormía tranquila, Francisco se reunió en secreto con Héctor, Rodrigo y un nuevo aliado, el comandante Ortega de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, un hombre incorruptible con quien había trabajado en proyectos comunitarios años atrás. «Necesitamos pruebas concretas antes de actuar», explicó el comandante. «Si Claudia o Verónica tiene conexiones con el cartel, un movimiento en falso podría ser fatal». «Tengo un plan», respondió Francisco mirando hacia el lago iluminado por la luna, «pero necesitaré que todos ustedes jueguen sus papeles a la perfección». El plan comenzó a ejecutarse una semana después. Francisco anunció públicamente su regreso a Ciudad de México para resolver asuntos personales y profesionales, dejando a Teresa bajo el cuidado de Mariana en Valle de Bravo, con seguridad reforzada y discreta. Al llegar a la mansión en Las Lomas,
Encontró a Claudia aparentemente complacida con su retorno. «Sabía que recapacitarías», dijo ella, ofreciéndole una copa de vino. «La familia debe permanecer unida, Francisco». «Tienes razón», respondió él, aceptando la bebida pero sin probarla. «He estado pensando mucho estas semanas. Quizás fui demasiado duro contigo». Claudia sonrió, sin percatarse de la trampa que se cerraba a su alrededor. «¿Y Teresa?» «Está mejor con mi hermana por ahora. Necesitamos tiempo para nosotros, ¿no crees? Para reconstruir lo nuestro». Durante los días siguientes, Francisco fingió una rutina normal, asistiendo a la oficina, teniendo cenas con Claudia, incluso sugiriendo unas vacaciones juntos para reconectar. Mientras tanto, cada habitación de la mansión había sido equipada con micrófonos y cámaras ocultas, instalados por el equipo del comandante Ortega. La paciencia dio frutos cuando, al cuarto día, Joaquín Serna visitó la mansión creyendo que Francisco estaba en una reunión de negocios. La conversación entre él y Claudia, capturada en audio y video, fue incriminatoria. «El jefe está impaciente, Verónica», dijo Serna usando su verdadero nombre. «Han pasado 3 años y solo has pagado la mitad de lo que te llevaste». «Tengo un plan», respondió ella nerviosa. «Francisco tiene un seguro de vida de $20 millones. Yo soy la beneficiaria. ¿Y cuándo veremos ese dinero?» «Pronto. El accidente está programado para su próximo viaje a Monterrey. Los mismos mecánicos que se encargaron de su primera esposa se ocuparán de los frenos». La confesión era todo lo que necesitaban. Esa misma noche, mientras Claudia dormía, un equipo de agentes federales entró silenciosamente en la mansión y la arrestó. Simultáneamente, se realizaron detenciones en Guadalajara y Ciudad de México, desmantelando la red de cómplices que había protegido a Verónica y Claudia durante años. En la estación de policía, enfrentada a evidencia abrumadora, Claudia finalmente confesó su participación en la muerte de Elena, aunque insistió en que solo había sido cómplice, no la autora intelectual. «Fue Raúl, tu chofer de confianza», reveló, buscando reducir su propia culpabilidad. «Él trabajaba para el cartel cuando ocurrió el accidente de Elena. Me contactó cuando supo que estaba acercándome a ti, ofreciéndome información que podría usar para manipularte». La traición de Raúl fue otro golpe devastador para Francisco. El hombre que había transportado a su familia durante años, que había sostenido a Teresa en brazos cuando era una bebé, resultó ser un infiltrado del crimen organizado. Raúl fue arrestado esa misma madrugada mientras intentaba huir hacia la frontera norte. En su poder encontraron documentación detallada sobre los movimientos de Francisco durante años, incluyendo los planos del sabotaje a los frenos del auto de Elena. Una semana después, Francisco regresó a Valle de Bravo, exhausto, pero en paz. Teresa corrió a sus brazos en cuanto lo vio llegar. «Papá volvió. ¿Estás bien, papito?» «Estoy perfectamente, mi corazón», respondió abrazándola con fuerza. «Y nunca más nos separaremos». Esa noche, sentado en la terraza con Mariana, Francisco reflexionaba sobre todo lo ocurrido. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella. Francisco contempló las estrellas que se reflejaban en el lago. «Justicia está hecha. Claudia y sus cómplices enfrentarán muchos años en prisión. Elena finalmente puede descansar en paz. ¿Y tú? ¿Podrás descansar, Pancho?». Él sonrió, pensando en Teresa, que dormía tranquila por primera vez en semanas. «Mi prioridad ahora es reconstruir nuestra vida. Teresa necesita estabilidad, amor, comprensión. Quiero estar presente en cada momento de su desarrollo. Siempre fuiste un buen padre, a pesar de tus ocupaciones». «No lo suficiente», admitió Francisco, «pero eso cambiará. Estoy reorganizando la empresa para trabajar principalmente desde casa. El dinero y el poder no significan nada si no puedes proteger a quienes amas». En los meses siguientes, Francisco y Teresa se establecieron permanentemente en Valle de Bravo. La mansión en Las Lomas fue vendida, demasiado cargada de recuerdos dolorosos. Francisco creó una fundación en memoria de Elena, dedicada a apoyar a niños con síndrome de Down y sus familias, con especial énfasis en la detección y prevención del maltrato. Teresa, con el apoyo adecuado, floreció notablemente. Su talento para la pintura se desarrolló hasta el punto de organizar una pequeña exposición benéfica para la fundación. Sus cuadros, llenos de colores vibrantes y optimismo,
contrastaban con el oscuro capítulo que habían dejado atrás. Un año después del arresto de Claudia, Francisco recibió una carta de ella desde la prisión de Santa Marta a Catitla. Dudó en abrirla, pero finalmente decidió enfrentar una última vez las palabras de quien había intentado destruir su familia. «No espero tu perdón», escribía Claudia Verónica, «pero quiero que sepas que en algún momento mis sentimientos por ti fueron reales. Me convertí en un monstruo mucho antes de conocerte, atrapada en una vida que no elegí. Teresa no merecía lo que le hice. Tú tampoco. Vive en paz, Francisco. Yo nunca lo haré». Francisco quemó la carta en la chimenea esa misma noche, observando cómo las llamas consumían el último vestigio de esa etapa oscura. Afuera, Teresa jugaba con su perro recién adoptado, un labrador dorado que habían rescatado de un albergue. «¿Todo bien, papá?», preguntó Teresa al verlo en la puerta, observándola. «Todo perfecto, mi vida», respondió Francisco abrazándola. «Absolutamente perfecto». Mientras el sol se ponía sobre el lago, Francisco comprendió que la verdadera riqueza nunca había estado en sus empresas o cuentas bancarias, sino en el amor incondicional entre él y su hija. Un amor que había sobrevivido a la traición, al dolor y a la maldad, emergiendo más fuerte y más puro, como el oro refinado por el fuego. Y así, en la tranquilidad de su nuevo hogar, Francisco Montero encontró finalmente lo que el dinero nunca pudo comprarle: paz, propósito y la certeza de que, a pesar de todas las sombras, la luz siempre encuentra su camino.